Buenos días, profesor. Buenos días, Isabel. Prenda su cámara. Virginia. Su escarapela. Fabián, buenos días. Su escarapela. Víctor, ya muy bien, perfecto. Víctor con su escarapela. Muy bien, Fabián, perfecto con su escarapela. Yo también por si acaso con mi escarapela acá. Claro. Kiara, buenos días. Prende tu cámara. Brisa, prende tu cámara. Muy bien, Brisa. Perfecto. Kiara, prende tu cámara. Valentina Lora, prende tu cámara. Muy bien, Isabel. Se puso su escarapela. Kiara, prende tu cámara. Sebastián, prende tu cámara. Valentina, muy bien. Tu escarapela, perfecto. Kiara, prende tu cámara. Sebastián, Rangel, prende tu cámara. Muy bien, jóvenes, buenos días con todos. Muy bien, Lora. Kiara, Sebastián, prende su cámara. Prosiguiendo con nuestra clase de física. Hoy día vamos a ver movimiento circular uniformemente variado 2, que básicamente va a consistir en hacer los ejercicios de aplicación que lo tienen en su libro y algunos problemas adicionales propios del tema para ver cómo se pueden resolver también problemas de un poco más de nivel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esto vamos a ver algunas cosas importantes. A ver, ¿cuál es la fórmula de la aceleración angular? A ver, ¿quién me dice? La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración angular, ¿cuál es? La velocidad final ¿Ah? menos la velocidad inicial entre el tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad angular Claro, final. velocidad angular final menos velocidad angular sobre el tiempo. Esa es la fórmula de la aceleración angular. Muy bien, Sosa. Sosa más 1. ¿Y a qué es igual? A ver. ¿A qué es igual la aceleración tangencial? A ver, ¿quién me dice? Por si acaso le estoy preguntando de la clase que he hecho la semana pasada. ¿Mm? ¿A qué es igual la aceleración tangencial, jóvenes? ¿Mm? Víctor, ¿a qué es igual la aceleración tangencial? Rangel, ¿a qué es igual la aceleración tangencial? Valeria Terrones, ¿a qué es igual la aceleración tangencial?
Entonces, la aceleración tangencial, jóvenes, es igual a la velocidad tangencial final menos la velocidad tangencial inicial sobre el tiempo. Una de las formas de escribir la aceleración tangencial. La otra forma de escribir la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. ¿Dónde aparece la aceleración angular? A ver, otra pregunta. ¿Dónde aparece la aceleración angular? ¿Quién me dice? A ver, en un cuerpo que está girando circularmente, ¿dónde aparece la aceleración angular? Brisa, ¿dónde aparece la aceleración angular? ¿En el radio? En el radio, no. ¿En el ángulo? En el ángulo, no. La aceleración tangencial, cuando usted tiene una circunferencia horizontal, aparece en el centro. La aceleración angular aparece en el centro de la figura. ¿Y la aceleración tangencial dónde aparece? La aceleración tangencial aparece en la periferia. ¿No ves que está unido con la velocidad tangencial? La velocidad tangencial ¿dónde aparece? En la periferia de la partícula. Y la velocidad angular aparece en el centro de la partícula. La velocidad angular está referida con el ángulo. Y la aceleración tangencial está referida con la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial está ¿con quién? Con el arco de la circunferencia. Si yo tengo una circunferencia que está girando, la aceleración tangencial entonces aparece en la parte de la periferia. Y la aceleración angular aparece en el centro de la partícula. Entonces, de tal manera que ambos están relacionados con la velocidad angular, la aceleración angular, y acá está relacionado con la velocidad tangencial, que es la aceleración tangencial. Perfecto. Jóvenes, es importante, en realidad, escribir la fórmula. Ya les he dado la técnica, ¿ya? Tú no escribes la fórmula, entonces, ¿qué va a pasar? Que simple y llanamente, pues, no vas a poder saber cómo va a ser. La aceleración tangencial en la periferia, la aceleración angular en el centro. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración angular? Tengo que escribir velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración tangencial? Velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ambos están relacionados también. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. ¿Cómo se va a grabar eso en tu cabeza? No va a ser leyendo. Tienes que escribirlo tantas veces sea necesario. Si con 1, 2, 3, 4 veces ya de lo que estás escribiendo ya lo grabaste en tu cabeza, allá. Entonces ya sé cómo se calcula la aceleración tangencial, la aceleración angular. Entonces es importantísimo eso. En física, la parte teórica, la teoría tengo que saber. Tengo que saber las expresiones de fórmula, las expresiones matemáticas. Si yo no sé la fórmula, usted no vaya a pensar que en el examen de admisión de la universidad le van a dar su fórmula a su costado, su fórmula a su costado. No hay. Al menos en universidades la única. No. Entonces, desde ahora, ganémosle tiempo. Desde ahora, apliquemos eso para que de esa manera podamos tener la fórmula a la mano. Y en base a eso es lo que vamos a ver los ejercicios que continúan del libro. Ejercicio número 6, por ejemplo, dice, a ver, una partícula inicia un MCV desde el reposo. Cuando a mí me hablen del reposo, velocidad angular inicial 0. Ahí está. Si en 3 segundos da 2 vueltas, pasó hasta acá 3 segundos y dio 2 vueltas, determine el ángulo que barrió en el tercer segundo de su movimiento. Tercer segundo, por si acaso, de 2 a 3, tercer segundo. Entonces, si ha dado 2 vueltas, el ángulo que barre es 4 pi radianes.
porque en una vuelta es 2 pi radianes, en 2 vueltas será 4 pi radianes. Entonces, como es movimiento circular uniformemente variado, esta fórmula también hemos dado, el desplazamiento angular será velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Pero yo no le he puesto velocidad angular inicial por el tiempo porque es 0, ¿no? Entonces, desplazamiento angular, 1/2 de alfa, que es aceleración angular por el tiempo t al cuadrado. Reemplazamos teta 4pi, 1/2 de alfa, ¿no? Tenemos acá. Entonces, tendremos ¿qué cosa? Tiempo 3 al cuadrado, ¿correcto? Ya. Muy bien. Y entonces tenemos esa relación. Profesor, Alfa ¿no 4pi, pasaría multiplicando? ¿no? ¿No sería 8 pi sobre Pero 9? acá debemos tener en cuenta qué cosa, que para el tercer segundo la fórmula que aparece será ¿cuánto? Será 1/2 de alfa por 2n menos 1. Entonces teta en el tercer segundo será 1/2 de 4pi sobre 9 por 2n menos 1, que sería 6 menos 1, 5, ¿no? Ya. 5 por 4, 20. Y acá tendría 1/2. Pero acá, este 2 que estaba acá, este de acá sería 1/2. Y este 2 tiene que multiplicar a 4pi. Acá sería 8pi, ¿ah? 8pi. Acá sería 8pi, ¿no? No ves que acá está 4, pero el 1/2 de este 2 tiene que multiplicar a esto. Tiene que ser 8pi. Entonces acá 8pi sobre 9. 8pi sobre 9. Entonces mitad 1, mitad 4, me quedó 4. Entonces 4 por 5, 20 pi sobre 9. Pero este 2 se va con el 2 que sería acá. 2 por 4, 8. Este era 8 pi. ¿No ves que el 2 que estaba acá multiplica a 4 pi? Entonces sería 8 pi sobre 9. Al reemplazar 8 pi sobre 9, mitad 1, mitad 4. 4 por 5, 20 pi novenos. 20 pi novenos. Este 2 de acá tiene que multiplicar acá. 2 por 4 pi. De acá 2 por 4 pi, 2 con 2 se van y me queda acá 2 por 3, 6, menos 1, 5. 5 por 4, 20. 20 pi sobre 9. Y este 2 se va con el 2 que está acá, 2 por 4 sería. Acá era 2 por 4. ¿No ves que este 2 que estaba acá en el denominador era 2 por 4? Problema número 6. Problema número 7. A ver, dice, el sistema está en reposo. Y de pronto el disco 1, inicia su movimiento de rotación con una aceleración angular constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Aceleración angular, aceleración angular. Determine la aceleración centrípeta de un punto de la periferia del disco 2, luego de 5 segundos. Muy bien. Acá, jóvenes, estas dos ruedas de 10 y 20 centímetros de radio, porque me dice que radio vale 10, entonces esto valdrá 10 y esto valdrá 20, ya le hemos puesto así. Su velocidad angular inicial es 0. Está en reposo, ¿ves? Entonces te arranca con aceleración angular y este también se va a mover con aceleración angular. Pero en una rueda y otra que están unidas por una faja transportadora, lo que van a hacer iguales, jóvenes, va a ser la aceleración tangencial. Este acá en la periferia va a tener aceleración tangencial de 1. Y este acá en la periferia va a tener aceleración tangencial de 2. Entonces, la aceleración tangencial de 1 será igual a la aceleración tangencial de 2. Pero la aceleración tangencial de 1 será su aceleración angular de 1, alfa de 1 por el radio de 1. Y tendremos ¿qué cosa? Vamos a tener ahí la aceleración angular de 2 por el radio de 2. Entonces decimos, la aceleración angular, ahí me dan de dato, ¿ves? Aceleración angular de 1 vale 2. Por el radio de 1 vale 10. Aceleración angular de 2, de esta rueda 2, por su radio de 2 que vale 20. 20 con 20 se van. Y la aceleración angular de 1 vale 1 radian sobre segundo al cuadrado. Pero a mí me piden ¿qué cosa? Determinen la aceleración centrípeta. Para esto tenemos que calcular su velocidad angular de velocidad angular final.
Entonces decimos velocidad angular final será igual a su velocidad angular inicial, que es 0, o más aceleración angular de 2 por el tiempo t. Aceleración angular de 2, 1, por el tiempo t, 5. Entonces su velocidad angular será 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración centrípeta de esto entonces será velocidad angular al cuadrado por el radio. Por el radio, ¿está bien? Por el radio. Entonces tendremos, ¿qué cosa? Tendremos lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Entonces tendremos lo siguiente. Tendré velocidad angular al cuadrado, que será 5 al cuadrado, por el radio, que es 0,2 en metros. O sea, 20 centímetros en metro es 0,2. Entonces esto de acá será 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta. Muy bien. Problema número 8. Dice, a ver, en el problema 8, jóvenes, dice, un móvil inicia un movimiento circular uniformemente variado desde el reposo. Cuando a mí me hablen de reposo, estaré hablando de velocidad angular inicial 0. Ahí está. Determine la razón entre los módulos de su aceleración tangencial y centrípeta cuando termina una vuelta. En una vuelta el ángulo que va a girar es 2pi radianes. Aceleración centrípeta será velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la aceleración tangencial será el angular por el radio. Me piden la razón entre los módulos de la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta. Es decir, la aceleración tangencial alfa por r. Aceleración centrípeta w al cuadrado por r. R con r se van y esa relación será aceleración angular sobre velocidad angular, y a eso le llamamos relación U. Pero debo de tener en cuenta que velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más 2 veces aceleración angular por el ángulo que gira en una vuelta. Velocidad angular inicial, 0. Entonces, velocidad angular final es igual a 2 veces aceleración angular por el ángulo, de donde alfa será velocidad angular al cuadrado sobre 2 teta. Perfecto. Reemplazamos en 1 aceleración tangencial sobre aceleración centrípeta. En vez de alfa pongo su equivalente. Velocidad angular al cuadrado sobre 2 teta sobre velocidad angular al cuadrado. Velocidad angular al cuadrado con velocidad angular al cuadrado se van y me queda 1 sobre 2 teta. Pero teta, ¿cuánto vale? 2pi. Entonces 1 sobre 2 por 2pi. Entonces será 1 sobre 4pi. La relación entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta es 1 sobre 4pi. ¿Correcto? Y esa es la respuesta del problema número 8. Veamos. Problema número 9. Dice, durante una partícula realiza un movimiento circunferencial, ya está, recorriendo 2 tramos. El primero con una velocidad angular constante, o sea, desde A hasta B, su velocidad angular es constante, ya está, ¿correcto? Durante 3 segundos, ahí está, durante 3 segundos. Y el segundo tramo, ¿correcto? Y el segundo tramo con una desaceleración de 2 radianes sobre segundo al cuadrado, aceleración angular, hasta detenerse. Si el ángulo total barrido es 180 radianes, determina el intervalo de tiempo que duró el movimiento. O sea, este de tiempo más este tiempo. Muy bien, para esto usamos este diagrama que es importante. Desde A hasta B habrá barrido un ángulo 1 y desde B hasta C habrá barrido un ángulo 2. La aceleración angular, 2 radianes sobre segundo dato. Acá debemos tener en cuenta, como aquí es constante, la velocidad angular será el ángulo sobre el tiempo. Tiempo 1, 3 segundos. Entonces su velocidad angular será el ángulo 1 sobre 3. O 3 viene acá, ángulo 1 será 3W. Pero acá también debemos tener en cuenta, esta velocidad angular es constante, W será acá. Entonces en este tramo BC voy a tener velocidad angular final
será igual a velocidad angular inicial, que va a ser W, porque este W se viene hasta acá, menos aceleración angular por el tiempo t. Velocidad angular final, 0, porque se detiene. Velocidad angular inicial, W, porque es esta misma velocidad constante hasta acá. Aceleración angular 2 por el tiempo 2. Entonces el tiempo 2 es W sobre 2. W sobre 2. Además, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Voy a tener que el ángulo que gira este de acá, θ 2, será velocidad angular final más velocidad angular inicial sobre 2 por el tiempo 2. Entonces voy a tener velocidad angular final 0, velocidad angular inicial W sobre 2 por el tiempo 2, que sale W sobre 2. Allá. Entonces, además, θ1 que recorre más θ2 que recorre es 160 radianes, porque dice el ángulo total de barrido. ¿Cuál es el total de barrido? Este θ1 más este θ2. θ1 más θ2, 160 radianes. Entonces, θ1 vale 3W. θ2 vale W medio por W medios igual a 160. Operando, esto me sale 20 radianes por segundo, W. Como W sale 20 radianes por segundo, allá entonces tiempo 2 será 20 entre 2, 10 segundos. Entonces el tiempo total será 3 segundos de AB y 10 segundos de BAC. El tiempo total será 3 más 10, 13 segundos. ¿Ves? 13 segundos, que va a ser el tiempo total de barrido. Muy bien. Veamos problema número 10. A ver, jóvenes, en el problema 10, ¿qué tenemos? Dice, en el instante mostrado se deja en libertad el bloque. Entonces, cuando yo dejo el bloque, se va a ir hacia abajo con una aceleración tangencial. ¿Ves? Y se mueve con una aceleración de módulo 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es aceleración tangencial 8 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. Y la aceleración tangencial es la aceleración angular de A, le he llamado A esto, y B a esto, y C a esto. Aceleración de angular de A por el radio de A. Entonces, aceleración tangencial 8, radio de A 0,2. Entonces, 8 entre 0,2, la aceleración angular de la rueda A vale 40 radianes sobre segundo al cuadrado. Pero como A y B están unidos por el mismo centro, aceleración angular de A debe de ser igual a la aceleración angular de B, igual a 40 radianes sobre segundo. Además, se presenta una propiedad, jóvenes, que para puntos que están unidos o ruedas que están unidos por el mismo punto, la aceleración tangencial de la rueda B será igual a la aceleración tangencial de la rueda C. Es la forma como voy a relacionar esto con C. Allá. Entonces, aceleración tangencial de B será el angular de B por el radio de B. Y la aceleración tangencial de C es angular de C, ¿correcto? Por el radio de C. Reemplazando datos, angular de B vale 40. Radio de B vale 0,3, porque B es este de acá, el grande. En el otro lado, angular de C, no conozco, radio de C vale ¿cuánto? Radio de C 0,4. Entonces acá tengo 12 entre 0,4, o sea, 120 entre 4, he multiplicado por 10 por 10. Me sale que la aceleración angular de C vale ¿cuánto? 30 radianes sobre segundo al cuadrado. Pero eso no me piden a mí. Me están pidiendo determine la rapidez angular de dicho radio. La rapidez angular es la velocidad angular. Entonces decimos, entonces, velocidad angular final de C será igual a la inicial, que vale 0, angular de C por el tiempo t. Velocidad angular final de C será igual a 30, su angular, por el tiempo, que vale 5. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Será 150 radianes sobre segundo. No más, se me pasó el 2 acá. Debe ser 150 radianes sobre segundo nada más. No segundo al cuadrado, segundo. Muy bien. Esas son las preguntas concernientes al libro. No hay problema. Pero vamos a ver algunos problemas adicionales.
A ver, ¿qué dice acá? Mire. Dice, para dos partículas A y B, partícula A, partícula B, parten a la vez desde un mismo diámetro. De acá van a partir. Si A posee una velocidad constante de raíz cuadrada de pi radianes sobre segundo y B parte del reposo con MCV, ¿está bien? Y en sentido contrario, lógico, esto se va hacia así en sentido horario y esto se va en sentido antihorario. ¿Cuál debe ser la aceleración de B? La aceleración de B para que se cruce con A en el extremo opuesto del diámetro, o sea, que para que se crucen acá. Correcto. Nota, considere el primer cruce. Este viene hasta acá y este va a venir hasta acá, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, jóvenes, acá me piden calcular cuál debe ser la aceleración de B, ¿está bien? Para que se cruce. Entonces será la aceleración angular de B. Para esto decimos, para A realiza MCU. Y como es MCU, A recorre desde este punto hasta acá y el ángulo que barre es pi. Ángulo de A, pi radianes. Entonces, como es movimiento circular uniforme, el tiempo será, ¿qué cosa? La velocidad angular, el ángulo sobre la velocidad angular. ¿Está bien? El tiempo será esto, ¿no? El ángulo sobre velocidad angular. El ángulo vale pi sobre la velocidad angular de A, que vale raíz cuadrada de pi. Eso sería el tiempo t. El mismo tiempo va a recorrer este, pero para B es MCV, movimiento circular uniformemente variado. El ángulo que recorre B también va a venir desde acá hasta acá y el ángulo que recorre también es pi. Pero como es MCV, el ángulo será 1/2 de la aceleración angular por el tiempo t al cuadrado. Ya no le ponemos velocidad angular porque arranca con aceleración. Ya está. El ángulo que barre pi, 1/2 de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Pero el tiempo ya lo tenemos acá. Pi sobre raíz cuadrada de pi al cuadrado. Entonces, operando, observe que pi al cuadrado sobre pi con pi se van, este pi con este pi se van, y resulta que la aceleración angular de la rueda B será 2 radianes sobre segundo, al cuadrado, ahora sí, aceleración al cuadrado. Muy bien. Entonces lo que había que considerar, ¿qué cosa es? Que el tiempo de acá sea igual. Ya. Problema número 2, dice, un móvil inicia un MCV y se observa que después de t segundos gira un ángulo tal como gamma. Ahí está, el ángulo que gira gamma, radianes. Y seguidamente un ángulo beta, radianes en 5 segundos. Este es un esquema importante, jóvenes, que debemos nosotros de manejar porque si usted lo hace en un círculo, en realidad ubicar alfa y luego ubicar beta, ubicar los tiempos, se va a volver un poco fastidioso en la gráfica circular. Por eso este diagrama lineal es como tener MRV, ¿no? Pero vamos señalando. Inicia con MCV, velocidad angular inicial, 0. Y se observa que en t segundos, ya sabes, en t segundos desde A hasta B, gira un ángulo gamma, ahí está, gira un ángulo gamma. Y seguidamente un ángulo beta, ahí está el ángulo que gira beta, radianes en 5 segundos, ¿ve? En 5 segundos. Si se sabe que beta entre gamma es 7 sobre 9, ahí el dato, beta entre gamma es 7 sobre 9, y además su aceleración es 4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Este 4 pi radianes sobre segundo al cuadrado es aceleración centrípeta, ¿no? Aceleración centrípeta. Que lo podemos pasar también a 4 pi radianes como 2 revoluciones sobre segundo al cuadrado, porque 4 pi es 2 vueltas, ¿ves? Por eso le he pasado acá 2 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Determinar el número de vueltas que se realizaron en recorrer el ángulo beta. O sea que en beta, ¿cuántas revoluciones se dieron? ¿Ves? Número de vueltas. Para el número de vueltas, por eso le he pasado esta revolución. Primero partimos con tramo AB.
el ángulo que gira será un medio de la aceleración angular por el tiempo t al cuadrado. Ángulo que gira, gamma, un medio de alfa. ¿Está bien? Como alfa es 2 revoluciones por segundo al cuadrado, entonces vamos a tener que esto con esto se van y me queda solamente que gamma es igual a t cuadrado, ecuación 1. Para el tramo AC, desde A hasta C, ¿qué voy a tener? El ángulo 1 será igual a un medio de alfa por t cuadrado. Pero este tiempo es t más 5, ahí está el cuadrado. Alfa yo sé que vale 2 revoluciones, un medio. El ángulo desde A hasta C es, ¿qué cosa? Gamma más beta, ya está. Y entonces gamma más beta un medio de 2 por t más 1 al cuadrado. Gamma más beta es t más 2, t más 5 elevado al cuadrado. Ecuación número 2. Tengo 1 y 2. Divido 2 entre 1. Al dividir 2 entre 1 voy a tener 1 más beta entre gamma igual a t más 5 sobre t elevado al cuadrado. Entonces, acá, pero beta entre gamma vale 7 sobre 9. 9 por 1, 9, más 7, 16 sobre 9. Entonces, operando, el tiempo va a salir exactamente, ¿cuánto? 15 segundos. 15 segundos va a salir el tiempo, ¿correcto? Porque aquí saco raíz cuadrada. Va a salir 16 entre 9. Ya. Entonces, si el tiempo t sale 15 segundos, acá está 15 segundos operando, entonces gamma va a ser 225 revoluciones, ¿está bien? Porque reemplazo acá. 15 al cuadrado, 225. Gamma vale 225 revoluciones. Y beta será igual a 175 revoluciones, ¿correcto? Beta será igual a 175 revoluciones. Reemplazando acá. 20 al cuadrado, 400. Tengo 400, y acá voy a tener ¿cuánto? 125 que va a ser gamma. Se va a restar 400 menos 120, menos 225, beta vale 175. ¿Ves? Acá por reemplazo. Gamma vale ¿cuánto? 225. Acá 225. ¿Tiempo cuánto? 15. 15 más 5, 20. 20 al cuadrado, 400. 400 menos 225, beta vale 175 revoluciones. Ya me sale de frente revoluciones porque acá está en revolución. Problema número 3. Un ventilador alcanza su velocidad máxima de trabajo, 900 revoluciones por minuto en 40 segundos. Acá. Si al encenderlo inicia su movimiento con aceleración constante, ¿cuántas revoluciones completa en su primer minuto de movimiento? Hasta acá. Su primer minuto, por si acaso, de movimiento, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, por lo tanto, en el tramo AB, MCV, su velocidad angular final será 900. Dejamos revolución y botamos los minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Será 15 revoluciones por segundo la velocidad angular final. El desplazamiento angular θ1 final más inicial sobre 2. Pero el inicial es 0. Entonces tenés 40 sobre 2 por el tiempo que vale ¿cuánto? Era 15 por 40 sobre 2. ¿Sale cuánto acá? 300 revoluciones sale θ1. En el tramo BC es MCU. Entonces θ2 será su velocidad angular por el tiempo. ¿Cuánto es? 15, su velocidad angular por 20, que es el tiempo. Acá debe ser 20, ¿eh? 20, porque es el minuto nomás. 20 segundos. 300 revoluciones. Entonces el ángulo que ha girado es 300 más 300. 600 revoluciones, ¿no? 600 revoluciones. El ángulo está en revoluciones, por si acaso. ¿Por qué en revoluciones? Para que la respuesta, pues, ¿cuántas revoluciones completa en su primer minuto? ¿Ves? Este debe ser 20 segundos, ¿ah? 20 segundos para el primer minuto. Veamos ejercicio número 4. Dice, calcular la aceleración angular que tiene un disco sabiendo que es capaz de triplicar la velocidad que tiene luego de dar 600 vueltas en 20 segundos. Me piden la aceleración angular. Entonces, 600 revoluciones, acá, ahí está, en 20 segundos. Su aceleración angular es constante, velocidad angular inicial, y triplica, ¿no?
triplica 3W. Entonces el ángulo que gira será igual a velocidad angular final más inicial sobre 2 por el tiempo t. Velocidad angular final, 3 veces la velocidad angular inicial más la velocidad angular inicial sobre 2 por el tiempo, 20 segundos. Y eso debe ser 600 revoluciones, que es el ángulo. De donde la velocidad angular inicial sale, ¿cuánto? 15 revoluciones por segundo, porque estas están revoluciones. Luego, además, la aceleración angular es final menos inicial sobre el tiempo. 3W menos 2W sobre 20. Esto me sale 2W. 2 por 15 sobre 20. Eso sale 1,5 revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? 1,5 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Problema número 5, jóvenes dice, un punto se mueve por una circunferencia de 10 metros de radio y con una aceleración tangencial constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será el valor de la velocidad angular después de 40 segundos de haber empezado a mover? De los datos, calculamos alfa. Alfa, ¿qué cosa es? La aceleración angular. Aceleración tangencial es igual al angular por el radio. Aceleración tangencial, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Alfa es lo que me piden. Alfa, aceleración angular. Radio, 10 metros. Metros con metros se van. Este 10 viene a dividir aceleración angular, 0,8 radianes sobre segundo al cuadrado. Por ser MCU, B, movimiento circular uniformemente variado, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo, porque ahí me dice, ¿cuál será el valor de la velocidad angular después de 40 segundos? ¿Ves? Entonces me piden la velocidad angular final, será inicial más aceleración angular por el tiempo. Aceleración angular 0,8. El tiempo 40 segundos. Y acá operando me va a salir 32 radianes sobre segundo, que será la velocidad angular final luego de 40 segundos. Entonces acá hemos aplicado esta fórmula. Aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Muy bien. Entonces, jóvenes, realizar problemas de movimiento circular uniformemente variado implica tener los criterios respectivos, pero manejar la fórmula. ¿Ves? Aceleración tangencial por ser movimiento circular uniforme, velocidad angular final porque me piden velocidad angular, ¿ves? Después de 40 segundos. Entonces, todas las fórmulas de movimiento circular uniformemente variado es parecido a la fórmula de ¿qué? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente que en vez de tener aceleración, tenemos acá aceleración angular. En vez de tener velocidad final, tenemos velocidad angular final, velocidad angular inicial, ¿ves? Entonces acá en MRV era velocidad final a velocidad inicial, aceleración A por el tiempo. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Eso es lo que va variando. De la misma manera, ¿cómo se me va a grabar a mí la fórmula? Solamente escribiéndolos. No hay otra forma. Una vez que lo he escrito, voy utilizando en los problemas. Una técnica también es que hace usted en su casa, tapa la resolución que yo he hecho y solito intentas hacer, para que de esa manera veas hasta qué punto tú has captado la resolución que yo he hecho. Hasta donde te trabes y a ver la resolución, entonces vas avanzando. Es una técnica que es importantísimo para la resolución de problemas, jóvenes, ¿ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, no hay problema. Entonces, jóvenes, eso habría sido la clase de hoy día, ¿ok? Traten de asistir con puntualidad por si acaso. Siempre la puntualidad es algo importante para el desarrollo de nuestras actividades. Asimismo, hay que subir la tarea a la plataforma para que de esa manera todos podamos
de la clase. Ya faltando 5 minutos, 6 minutos, 8, ya no te voy a dejar entrar.